Es que es esa la parte más dramática, Álvaro, donde te das cuenta cuando decimos que los poderes de facto se mantienen instalados y que muchas posiciones simplemente no se movieron, hubo un repliegue en una parte de la administración pública, pero también hubo un reacomodo de piezas para que no se quedaran sin empleo, digamos, todas estas piezas. El, el reacomodo, pues es también el reacomodo de fuerzas, es echarse un poco para atrás en lo que entró la nueva administración de izquierda en espera de un mejor momento. Mientras tanto, seguir administrando miles de millones de pesos. Sí, y es muy importante saber quiénes son los integrantes del equipo de la ministra presidenta de la Corte, que es la cabeza del poder judicial, que es un poder muy opaco. Es el poder más opaco de los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero es alguien que maneja no solamente la justicia en el país, sino mucho dinero. ¿Y quién está al frente de la administración de ese dinero? Por eso era muy importante echarle un ojo a los colaboradores de Norma Piña y a sus promotores. Bueno, para empezar, los tres principales operadores político, económico y jurídico de Enrique Peña Nieto están relacionados con ella. ¿Qué significa eso? Bueno, la cercanía que tiene con Enrique Peña Nieto y con ese círculo que también impulsó, Alejandro, al ministro Lainez Potisek. A su vez, claro. Y que impulsó también, como parte de la misma camada, a Eduardo Medina Mora. Correcto. Que él ya salió por otras razones, pero fue la tríada que impulsó hacia la Suprema Corte. A la Suprema Corte Enrique Peña Nieto. Mira, a ella la arman, Álvaro, a la ministra Piña, la arman, la arropan con el brazo económico del salinismo, diagonal cedillismo, diagonal foxismo, diagonal felipismo. O sea, a ella la arropan con el brazo, digamos, económico de esas administraciones, del PRIAN, digamos. A ella le dan ese arropamiento. Hay que recordar que el equipo económico de Carlos Salinas de Gortari salió y de inmediato se instaló en una consultora, que es la que mencionaba yo hace rato, por eso te preguntaba, Protego. ¿Qué hace esa consultora? ¿Qué hizo durante estos años? Esa consultora, dirigida por Pedro Aspe, en donde trabajó Enrique Peña Nieto, donde trabajó Luis Videgaray, donde trabajó a Portela, o sea... Peña no. Sí, Peña estuvo ahí empleado. ¿También estuvo? Estuvo, creo que duró muy poco tiempo. Con Videgaray como su jefe. Con Peña. O sea, de ahí se va a ganarse un puestecillo en el Estado de México. No aprende eso, hombre. Digo, es Peña. Más bien lo mandaron a poner cara bonita en la administración pública. Pero ellos se dedican básicamente a generar las condiciones para ocultar la deuda. ¿A quiénes? De las deudas más famosas, Álvaro, que tú recuerdes, los escándalos más canijos, por ejemplo, el de Puebla, de Moreno Valle. Ese escándalo que pasó de un día para otro, de 8,000 millones que él aseguraba que era la deuda, hasta casi 30,000 millones, ellos le ayudaron a partir de un esquema se oculta como en paquetes cerrados, digamos, que se apalancan estos paquetes en compromisos de deuda. Por decirte, yo creo que tú vas a recaudar en salarios, Álvaro, en los próximos 3 años o 10 años, 10 millones de pesos. Ok, bueno, yo te presto los 10 millones de pesos, pero te embargo tu ingreso durante 10 años.
entonces no califica como deuda, es lo que tú vas a generar a futuro es deuda, obviamente. Y Puro ellos, maquillaje. puro maquillaje de deuda. Eran endeudadores profesionales. Desde el 96 que empieza estas empresas que es Protego y la otra que es Evercore. Desde entonces empiezan a maquillar deuda y a maquillar deuda con todos los gobiernos del PRI y del PAN. Sí. Ayudarles a maquillar deuda. Entonces hay una explosión de deuda en esos años brutal que después vienen las consecuencias. Claro. Recordemos que Hacienda advierte eso. Pero a Piña la arropa ese grupo. Otro grupo arropa porque a Lainez lo arropa más bien el prianismo tecnócrata, pero más judicialoso, el mundo que le pertenece más de los abogados, ¿no? al otro brazo, al brazo de Castillejos. De Castillejos. A esta la protege mucho, o sea, le da hasta la gente, a Piña, le da a la gente Luis Videgaray. A este otro, pues, Castillejos. Y el caso del ministro Eduardo Medina Mora, que es el ministro que también es propuesto por Enrique Peña Nieto para la Suprema Corte, es un caso es el prianismo judicial, Álvaro. Ese es el prianismo judicial. O sea, es un hombre que se hace en el CISEN, o sea, que pasa por el CISEN, no se hace en el CISEN, pasa por el CISEN, imagínense ustedes, es un hombre que llega a ser procurador de la República. Es un individuo que cuando de repente decide, vota la Procuraduría y le dan así una embajada de lujo. La primera es en Gran Bretaña. O sea, lo mandan a Gran Bretaña. Después, si mal no recuerdo, de ahí lo aceptan en Estados Unidos como el agregado para Washington. Medina Mora. Y luego después se lo traen para ya coronar su carrera como ministro de la Suprema Corte en el peñismo. O sea, el hombre del PRIAN, desde la parte judicial, es Medina Mora. Es muy poderoso, o sea, son redes que tienen raíces largas, Álvaro. Mira, y yo quisiera también puntualizar la versión. ¿Quién presenta a la ministra Norma Piña con Humberto Castillejos? A ver, ese es muy buen dato. Pues nada menos que el ministro Arturo Saldívar. Le presenta a César Castillejos. ¿Siendo qué? ¿Y llegando ella a la Suprema o antes, cuando era...? No, antes cuando era magistrada. O sea, era magistrada Norma Piña y en algún momento se la presenta Arturo Saldívar como prospecto de ministra. Peña quería, y Osorio Chong y Castillejos, y obviamente Videgaray, que eran los tres poderes, querían una ministra de carrera, mujer. Mujer y de carrera. Mujer y de carrera. Y Arturo Saldívar le presenta a Castillejos. Sí, antes inclusive de que Saldívar fuera presidente de la Corte, porque nombramiento de Piña es en 2015, en diciembre de 2015. Y obviamente coincide con que Norma Piña conocía también a Osorio Chong, a quien le llama primo. Bueno. Y se le vienen los astros, o sea, pues se sí, le alinean. Pero fíjate, qué curioso es, el jefe de prensa de Arturo Saldívar como presidente de la Corte es César Castillejos Rangel, primo del consejero jurídico de la presidencia con Peña. Quien fue, fíjate qué curioso también, César Castillejos Rangel,
coordinador de comunicación social de la Suprema Corte de Arturo Saldívar, fue coordinador de comunicación social del PRI. En la campaña. Cuando el PRI, efectivamente, la campaña Así es. de 2018. Así es. Cuando el presidente del PRI, pues porque lo nombra Enrique Ochoa. Ochoa Reza, pues que era muñequito de los otros, pues, ¿no? Ochoa Reza. Ochoa Reza. Y César Castillejos Rangel, su primo era Humberto Castillejos. Pero ¿sabes otro dato que tiene que ver con otro Castillejos y que vale la pena este dato no perderlo de vista? Que Humberto Castillejos Cervantes, consejero jurídico de Enrique Peña Nieto e impulsor de Norma Piña, pues fue cuñado de Luis Cárdenas Palomino, a quien el Poder Judicial descongeló sus cuentas de la misma manera que el Poder Judicial descongeló las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, jefe de Cárdenas Palomino. No, bueno, Álvaro. O sea, si nos ponemos a construir, ese es el mapa que en lo general denuncia el presidente López Obrador, y ese es también el poder que enfrenta a López Obrador y al López Obradorismo. Son poderes mayúsculos. Controlan, fíjate, nada más nada más, estaba viendo, tú sabes que el alumno menor de Luis Videgaray, cuando estaban o sea, Luis Videgaray se trae a Fernando Aportela a la Secretaría de Hacienda como segundo en la Secretaría de Hacienda. Sí, eran compañeros en el ITAM. Bueno, él le maneja deuda en Hacienda. Sí. Se vuelven de repente muy laxos en permitir la deuda de los estados de PRI y de PAN. Se vuelven laxos. Aportela está aquí con Luis Videgaray. De este lado son pues, los que se vuelven laxos, los que no ven que los estados se están endeudando. Ellos vienen de la escuela de la deuda, que es pues donde estaban en Protego. De allá vienen. Bueno, deja de ser subsecretario. Ahora, ¿sabes qué tiene? Una casa de bolsa, señor. Es el principal accionista de una casa de bolsa, un subsecretario. Él es el socio principal de Altor Casa de Bolsa. Altor Casa de Bolsa. Estamos hablando de un personaje que apenas era subsecretario, apenas con Enrique Peña Nieto, y que hoy es el principal accionista, Fernando Aportela de Altor Casa de Bolsa. O sea, controlan bancos, controlan casas de bolsa, están metidos en el Poder Judicial, están también metidos en el Ejecutivo Federal. Obviamente hay un montón de enmascarados. Están todavía agazapados en la Fiscalía General de la República. Tienen control de los medios. Tienen en su control una élite de los bancos. Son los dueños de la voluntad y del pensamiento de las élites intelectuales. Tienen bajo su control la academia. Tienen bajo su control, o sea, gran parte de la academia en realidad está del lado de la derecha, de esos grupos de poder. Tienen bajo su control, o sea, ese es el tamaño. Por eso cuando nosotros hablamos de la disputa por México, es porque se trata, sí, de dos proyectos, y de repente cree uno que los visibles son el presidente López Obrador y otros por allá que están agazapados. En realidad no están agazapados. En realidad tienen control ahora mismo del Consejo de la Judicatura, pero no arribita. No. Tienen control del presupuesto, porque quien está al frente de ahí viene de Videgaray. Esta es claro, directamente de Videgaray. La responsable de la administración
del Consejo de la Judicatura Federal, que preside Norma Piña, es una mujer que viene desde Carlos Salinas. Imagínate, bueno, y de Aspe, de Videgaray, de Luis Telles, de Mid. Entonces, ese es el poder, esa es la élite. Se reproducen, por eso el PRIAN no solamente es los mediocres presidentes de los partidos actuales. No, el PRIAN poderoso es... el verdadero PRIAN opera mucho dinero. A ver, un buen ejemplo de entender, para entenderlo, Álvaro, es la confrontación del Ejecutivo con un órgano muy menor. Sus funciones mayúsculas, pero quienes están al frente son personajes muy menores, Álvaro. El Instituto Nacional Electoral. No me digas que Lorenzo Córdoba no lo menosprecio ni mucho menos, es un hombre inteligente, es un hombre hábil, que depende de un grupo realmente menor, Álvaro. Menor. El otro, Edmundo Jacobo, pues ha hecho, digamos, por ese mismo grupo intelectual cercano que ha trabajado con ellos, cercano pues a Aguilar Camín, digamos, ¿no? Pues ese es el grupo, pues, el que está ahí, incluyendo a Ciro Murayama. Es un grupo relativamente menor. Uy, pero ¿cómo ha costado sacarlos? Amparos, apoyo, movilizaciones, litigio estratégico, porque eso que hicieron ante la Suprema Corte no se les ocurrió nada más a ellos, no. Detrás hay una asesoría y es litigio, se llama litigio estratégico y es el está inicio vinculado a Claudio X. Claro que González. está vinculado, Pues hombre, para que no seamos locos. Pero es un grupo, Álvaro, ese es un grupito. Ahora ustedes quiero que lo imaginen metidos así en todas partes. Son grupos tremendamente poderosos, Álvaro. Poderosos. Y no solamente eso. Finalmente hasta arriba están, ¿quiénes? Pues esos a los que el presidente López Obrador llama los que se sienten los dueños de México. Los dueños de México. Pero son los que, por ejemplo, los más ricos del país que forman parte, por ejemplo, del Consejo Mexicano de Negocios. Esos personajes que tienen dinero, no tonterías, no los gerentillos que se llaman empresarios y ni empresa tienen. No, los que financian golpes blandos, los que financian, por ejemplo, que se imponga a alguien como Felipe Calderón. Esos son los poderes. Claro. Y que tienen sus ramificaciones también en el exterior. No es solamente México, es Estados Unidos, es España. Como por eso le dan refugio a quien fue su empleado, Felipe Calderón. Entonces, sí hay que dimensionar esto, pero por eso es importante identificar personajes, como lo hemos hecho con Piña. Y yo digo, Piña es Peña. Peña la propuso y sus operadores la fortalecieron y la consolidaron. La colocaron.